Gente con fusiles, gente con granadas, gente con pistolas de todo tamaño, ahí hay de todo. Por lo menos uno va caminando en la trocha y usted escucha a la persona al lado gritando y usted no tiene ni que voltear a mirar. Usted tiene que seguir para adelante porque si volteas, ¿por qué están volteando? Si no te están haciendo. Maduro es un criminal, un genocida y sí o sí tiene que pagar por lo que ha hecho el pueblo venezolano. ¿Alguien puede explicar que solamente en el siglo XX Venezuela servía como sitio de acogida para todos los países de la región, incluso para los mismos Estados Unidos, Europa, que querían vivir el sueño venezolano que en ese momento era a lo que equivale el día de hoy al sueño americano o al sueño europeo? ¿Quién puede explicar cómo es posible que un país, después de que llegó esta peste chavista, los venezolanos ahora se convirtieron en la nación con más migrantes en toda su historia? Lo que está sucediendo en este momento en Venezuela no solamente da tristeza, sino que también da mucho coraje de saber que Venezuela está a muy poco en cifras en convertirse en el país con la crisis migratoria más grande de esta nueva historia, superando a Siria. Esos 8 millones están a punto de convertirse en 16 millones si el dictador Nicolás Maduro sigue en el poder. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento en Venezuela? ¿Cuáles son esas rutas que los venezolanos están llevando a cabo, arriesgando incluso sus propias vidas? Y es algo que no podemos juzgar, porque si en Venezuela el salario mínimo estaríamos hablando de 130, 150 bolívares, los pensionados están recibiendo casi exactamente lo mismo que si lo llevamos al dólar, estamos hablando entre 3 y 4, máximo 5 dólares, pues nadie vive con esas cifras. Así que empecemos con este video para que ustedes se den cuenta la situación tan delicada que está viviendo el pueblo venezolano y por qué Maduro no puede tomar posesión el 10 de enero. Siempre se ha hecho muy viral esta ruta tan lamentable, tan triste, tan deshumana, que tienen que vivir cientos, miles, ya incluso millones de migrantes venezolanos para llegar a Estados Unidos. Pero la pregunta que nos estamos haciendo ahora, ¿es Estados Unidos todavía ese destino que vale realmente la pena para andar casi más de 8.000 kilómetros para llegar a Estados Unidos? Hay que atravesar aproximadamente 8 países para poder llegar a Norteamérica. Lo cierto es que esta travesía no solamente ha dejado sueños rotos, familias quebradas, sino también decenas de personas que no alcanzan a llegar a Estados Unidos. Una de las historias más impactantes, dejando afuera el tema de los niños, que es algo que nadie puede realmente explicar, es esta situación de la cantante venezolana que, buscando un mejor futuro, después de atravesar la selva del Darién, no alcanzó a llegar a su objetivo y lastimosamente perdió la vida. Y así hay decenas de historias que podemos encontrar en este canal o en internet. Un tema que nos hace reflexionar es que, si sabiendo estas situaciones, ¿por qué la gente sigue arriesgando su vida, arriesgando la vida de sus hijos para llegar a un país que luego poderse regularizar se ha convertido en un dolor de cabeza en esta administración del gobierno Biden? Pero saquen ustedes sus propias conclusiones y dejen aquí en los comentarios sus opiniones. Si tú estás en un país en donde el dinero no te alcanza para llegar a final de mes, fuera de eso la represión del gobierno es cada vez más fuerte con las personas que piensan diferente, y si le sumas a eso, estás en un gobierno que es totalmente deslegitimado, es un gobierno corrupto y es un narcogobierno. Y aquí es donde empieza esta travesía desde Venezuela a Estados Unidos, que involucra el cruce al menos de 7 países, incluyendo Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México. Este trayecto irregular planea numerosos desafíos y peligros para la población migrante y refugiada. Y aquí es donde se encuentra el primer problema de los migrantes, y es la frontera entre Colombia y Venezuela. Para nadie es un secreto que en esta frontera no solamente los grupos criminales ahora lo volvieron un negocio, el tema de cruzar migrantes, sino que, como es conocimiento de todos, hay muchas de estas mafias se aprovechan de los migrantes para cobrar no solamente costos excesivos, sino también aprovecharse de la vulnerabilidad de estas familias. Y si logras sortear esta situación tan difícil en la frontera colombo-venezolana, luego te encuentras
con uno de los monstruos más gigantes y es la selva o el tapón del Darién. El tapón del Darién es una selva pantanosa ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, siendo la única vía terrestre que conecta la zona sur con la parte central de la región. El terreno es espinado y resbaladizo. Las temperaturas oscilan entre 20 y 30 grados centígrados con fuertes lluvias e inundaciones. Entre mayo y diciembre los ríos son caudalosos y testimonios señalan que se pueden ver gran número de cadáveres en sus aguas. Aunque existen estos famosos coyotes que te pudiesen ayudar a atravesarla, nadie asegura que puedas llegar a tu destino final. Y ahora con las nuevas políticas del gobierno panameño, en donde se han cerrado estos puntos y ya se considera ilegal el cruce de esta frontera, es otro problema que están viviendo los migrantes venezolanos o de toda la región que quieran atravesar esta frontera. Pero uno de los datos más curiosos y más dolorosos que nos hemos encontrado para esta investigación es que ahora dentro de ese kit de supervivencia que deben llevar las personas para atravesar este cruce es esa famosa píldora del día después. Porque se habla que el 80% de las mujeres que atraviesan la selva del Darién estarían sujetas a un tema de violaciones o embarazos durante su recorrido, algo que anteriormente no sucedía y hoy en día cada mujer que atraviesa esta selva, el 80% de probabilidad que sea abusada sexualmente. Y si logras sortear lo que hemos hablado, muchos optan por subirse a la bestia o a lo que se llama coloquialmente al tren de la muerte. Un tren que sale desde México y atraviesa la frontera hasta llegar a Estados Unidos. Un tren que transporta combustibles y muchos de ellos arriesgan su vida subiéndose a este tren. Muchos han quedado mutilados o simplemente han quedado en las vías del tren. Y solamente hay un culpable y se llama el régimen genocida de Nicolás Maduro. Y sin contar con las innumerosas situaciones de humillación, de desprecio, de robos, de angustia que viven los migrantes durante esta travesía que supera los más de 8.000 kilómetros, partamos que han podido llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Esta frontera se extiende a lo largo de 3.152 kilómetros desde el noreste de Tijuana hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México. La frontera entre estos dos países ha sido catalogada como la ruta terrestre más peligrosa del mundo. Solamente para el año 2023 fueron registradas 686 personas migrantes que desaparecieron o fallecieron a lo largo de esta ruta. Y si han logrado atravesar la frontera de México a Estados Unidos con todos los pormenores que hemos podido analizar en este video, que son muy pocos, quiero aclarar, porque si fuésemos a hablar al pie de la letra de todas las circunstancias difíciles que viven los migrantes, pues sería un video de miles de horas que pudiésemos reflejar la situación tan triste y tan lamentable que en este momento muchos migrantes están viviendo. Pero tú cruzas esa frontera esperando que la patrulla fronteriza, en este caso en los Estados Unidos, te capture para que puedas iniciar un proceso de asilo. En este momento son más las negaciones que los positivos. Y también se establece que muchos de estos procesos de asilo se están haciendo en territorio mexicano y no directamente en Estados Unidos. Así que esto realmente es una lotería que te puedan otorgar un positivo ante una situación que el mundo ha calificado como la oleada migratoria más fuerte de toda la historia reciente. 8 millones de personas han salido de Venezuela. Y si este dictador continúa en Venezuela, según expertos consultados se hablan que esta cifra pudiese duplicar, y lo ha dicho la misma María Corina Machado, a 16 millones de migrantes, algo que nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. Pero una de las últimas noticias que ha dejado impactado a muchos de estos migrantes que están en camino o piensan salir de camino es que Estados Unidos no permitirá que los migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela renueven este parol. El gobierno de Estados Unidos no permitirá que las personas de estos países mencionados que llegaron al país con un programa conocido como parol humanitario puedan extender este beneficio migratorio
por más de 2 años. Este programa permitía a los migrantes de estos 4 países permanecer en Estados Unidos siempre que tuvieran un patrocinador financiero y aprobaran la comprobación de antecedentes. Lo más preocupante es que más de 500,000 de estas personas, de estas nacionalidades, han entrado al país bajo este programa que comenzó en octubre del 2022 para venezolanos y se extendió a las otras nacionalidades en febrero del 2023. Unos 110,000 cubanos, 210,000 haitianos, 93,000 nicaragüenses y 117,000 venezolanos han entrado a Estados Unidos bajo este programa según los últimos datos proporcionados por el DHS. Este solo punto que hemos hablado el día de hoy de esta ruta tan peligrosa que viven centenares de migrantes es solamente uno de los puntos por el cual no se puede permitir que Nicolás Maduro tome posesión el 10 de enero en la Asamblea Nacional. El único presidente legítimo que fue elegido por los venezolanos queriendo que esta situación cambie es el señor Edmundo González Urrutia. Porque nadie entiende cómo un país que en el siglo XX se consideraba como el sueño de la región, el sueño venezolano en donde llegaban decenas, millones de personas a construir una nueva vida, hoy en día sea el país con más migrantes en el exilio. Me gustaría saber tu opinión con respecto a este tema tan sensible. Recuerda suscribirte, dejar tu comentario, apoyar este video con un like para que el mundo sepa la situación tan difícil, que cada vez son más las víctimas de los que se benefician a esta situación tan difícil de más de 8,000 kilómetros de sufrimiento y de incertidumbre. Muchas gracias por tu tiempo. Recuerda compartir este video, suscribirte y nos vemos muy pronto en otro video o en otro directo más. Adiós.